Hoy en día, el mundo de los videojuegos está llegando a más gente gracias a los videojuegos competitivos. Si hablamos de un videojuego competitivo, Rey, ese es el League of Legends. Los jugadores son los protagonistas de la escena competitiva, pero hay otros actores que tienen la misma importancia, los entrenadores. Ellos son los encargados de dirigir al equipo, entrenarlos, darles consejos, etc. Pero el momento donde cogen protagonismo es en la fase de pick. En ese momento tienen que elegir 5 campeones de los 148 existentes para formar un equipo. ¿Cuántas combinaciones existen? Vamos a ver. Empezamos. Estudia Games. Para resolver esta duda, hay que entrar en la rama de las matemáticas de la combinatoria. Y, antes de intentar resolver la pregunta que nos ocupa, vamos a dejar claras las bases de la combinatoria. Vamos a empezar definiendo diferentes palabras que van a ir saliendo durante el vídeo. La primera de ellas es elemento, que entendemos como elemento. El elemento es una parte a estudiar, ¿vale? En este caso, el campeón del LoL sería el elemento a estudiar. Otra palabra que saldrá muchas veces en el vídeo será población. ¿Qué es la población? Son los elementos estudiados. En nuestro ejemplo serían los 148 campeones que existen en el League of Legends, ¿vale? Y a partir de ahora en el vídeo la población le llamaremos M, con la letra M. Después está la muestra, que es una parte, una porción de esa población. En nuestro ejemplo, los 5 campeones que tenemos de seleccionar, ¿vale? Y a esta muestra le llamaremos con la letra N. Y después vamos a hablar de dos palabritas que usaremos, ¿vale? Para saber si se trata de una combinación, una variación o una permutación, que es el orden y la repetición. Cuando hablemos de orden, será si importa el orden de los elementos de la muestra. Y cuando hablemos de repetición, nos preguntaremos si se puede repetir un elemento en la muestra. Otra de las cosas que tenemos que hablar en la combinatoria es del número factorial. El número factorial es un número que seguido y tiene un signo de exclamación. Significa que tenemos que multiplicar ese número por sus predecesores sucesivos. Es decir, si tenemos 8 factorial, deberíamos multiplicar 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. No el 0. El 0 aquí nos incluye. Nos quedamos en el 1. Por lo tanto, del 8 al 1. 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1 daría, por ejemplo, 40.320. 5 factorial sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1, que sería 120. Uno de los casos especiales es el 0 factorial, que daría 1. Si cogemos números más altos, por ejemplo 15 factorial, 15 sería 15 por 14 por 13 y así sucesivamente hasta el 1. Y esto da nada más y nada menos que 1.307.674.368. Es decir, ya empezamos a hablar de números muy grandes y números que seguramente necesitaremos notación científica. Y, por ejemplo, tenéis algún vídeo en el canal, como por ejemplo de Google, que habla de la notación científica y os dejaré el enlace en la descripción. En términos generales, se expresa como n factorial el productorio de n hasta k igual a 1 de k, ¿vale? Y así iríamos multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, por 5 hasta n. Una de las bases importantes de la combinatoria es saber si estamos hablando de una permutación, una variación o una combinación. En otros vídeos del canal hablamos de la permutación y la variación, por ejemplo en el vídeo de Resident Evil 7, que os dejaré en la descripción el enlace. Básicamente lo primero que nos tenemos que preguntar para saber si es una permutación, una variación o una combinación es si importa el orden, es decir, si el orden de los elementos es importante. Si es que no, ya sabemos que es una combinación. Ahora faltaría saber si se repiten los elementos para saber si es una combinación tradicional o una combinación con repetición. Son muy pocos casos los que se dan combinación con repetición, es una cosa bastante excepcional, así que normalmente será una combinación. Si sí que importa el orden, nos tenemos que hacer otra pregunta más, y es si se cogen todos los elementos. Si es que sí, sería una permutación, es decir, estamos intercambiando cosas de lado, y si es que no, es una variación. Voy a poner varios ejemplos y vamos a mirar las fórmulas. Por ejemplo, si vamos a la permutación, si se repiten los elementos, estamos hablando de otra permutación un poco excepcional, así que no entraremos. Y si no se repiten los elementos, es la fórmula de arriba a la derecha, que la permutación es igual a n factorial.
pongo un ejemplo. Tenemos 5 amigos, queremos ordenarlos en 5 sillas de maneras diferentes. ¿Cuántas combinaciones habría? Eso sería n factorial. Porque sería una permutación. Si no se cogen todos los elementos, estamos hablando de una variación. Puede haber variación sin repetición, donde m factorial partido por m menos n factorial sería la fórmula para calcular las posibles combinaciones que existen. Y si existe variación, hablaríamos de m elevado a n factorial, ¿vale? Es decir, la población elevado a la muestra. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, en un décimo de la lotería son 10 números del 0 al 9 con 5 dígitos que existen. Es decir, sería una variación con repetición porque se pueden repetir los números y además la población es más grande que la muestra. La población serían 10 números, la muestra serían 5 dígitos. En la combinatoria, perdón porque es un vídeo. En la combinación no importa el orden de los elementos y se calcularía como m factorial partido por n factorial m menos n factorial. Esto también se le puede escribir como n en mn, que es un binomio de Newton. Y ahora vamos a ver las restricciones que nos da League of Legends. Como he mencionado antes, League of Legends está compuesto de 148 campeones actualmente a elegir. Aquí los tenéis, más o menos. Son todos estos, ¿vale? Y de estos 148 campeones solo podremos escoger 5. Uno será para top, otro será para mid, otro será para jungla, otro será support y otro será el carry, ¿vale? De los 148 campeones que vemos por aquí. Aquí los tenéis todos. Entonces, estas son las condiciones que tendremos de cumplir sí o sí. 148 campeones en total, 5 posiciones. Una vez ya sabemos las bases de la combinatoria, las restricciones de League of Legends, vamos a hacernos la pregunta que veníamos a hacer al principio del vídeo. ¿Cuántos equipos diferentes del LoL pueden haber si consideramos campeones diferentes? Es decir, si nos da igual la posición donde jueguen. Vamos a hacerlo con los dos ejemplos, importándonos la posición y sin importarnos la posición. Ahora mismo vamos a hacer este segundo sin importarnos la posición. Es decir, aquí por ejemplo tenemos Leona, Lee Sin, Aphelios, Echo y Diana. Me da igual si por ejemplo Lee Sin está en jungla o está de, por ejemplo, de carry. O se intercambian el papel entre Echo y Lee Sin. Da igual si cambio la posición de los campeones. Lo que no me daría igual es si cambio el campeón. Es decir, si en lugar de Echo meto a Fiddlestick. Entonces, no importa el orden. Me da igual el rol de bot, mid o top. No se puede repetir campeón. Esta es una restricción de League of Legends. La población es de 148 campeones, como hemos dicho antes. Y la muestra son 5 campeones porque son los 5 huecos, las 5 posiciones que existen en el League of Legends. Por lo tanto, estamos hablando de una combinación sin repetición, donde aquí está la fórmula. Si sustituimos la m por 148 y la n por 5, tenemos el siguiente resultado, que aquí hay que vigilar porque tenemos un gran problema. Y es que el 148 factorial no lo podremos hacer con la calculadora porque nos da error. Porque es un número demasiado grande. La calculadora solo puede llegar a calcular una unidad por debajo del Google. Si queréis saber qué es el Google, tenéis el vídeo explicativo en el canal. Y por lo tanto lo tenemos que hacer a mano. Es decir, 148 por 147 por 146 por 145 y así sucesivamente. Abajo hacemos lo mismo, pero en la parte de restar 148 menos 5, que da 143 factorial, 143 factorial es 143, 142, 141, y esa parte se repite tanto en numerador como en denominador, por lo tanto se pueden simplificar, y el resultado sería 148 por 146 por 145 por 144, dividido entre 5 por 4 por 3 por 2. Si nosotros hacemos esta operación, nos da nada más y nada menos que 552.689.424 posibilidades que existen en el League of Legends para poner campeones sin, repito que es importante, sin importar el rol. Es decir, habría todas estas combinaciones de campeones diferentes. Ahora, si sí que importara el rol, es decir, que no es lo mismo que el Lee Sin esté jugando jungla o esté jugando de carry, en este caso sí que importa el orden,
Aquí he puesto no es lo mismo el Nasus Top que de Support. Se cogen todos los elementos. No, porque hay más campeones que huecos. Y se puede repetir campeón, no, porque es una restricción de League of Legends. Por lo tanto, esto es una variación sin repetición. Sí, importa el orden, pero no se cogen todos los elementos. Entonces aquí tenemos la fórmula, sustituimos la M por 148, la N por 5 y tenéis todos estos resultados. 6,63 por 10 a la 10 posibilidades diferentes. Es decir, si tenéis aquí el número entero serían 66.322.730.880 posibles combinaciones de equipos diferentes. Un largo trabajo para los entrenadores. Ahora ya somos conscientes del gran trabajo que debe de hacer un staff técnico de un equipo de League of Legends. Pero esto solo ha sido dos pequeños ejemplos. Podéis ver más ejemplos en la clase magistral que puedo dar en EA Sports y que la tendréis en el link en la descripción. También tendréis en la descripción otros vídeos del canal sobre combinatoria. Recordad que podéis encontrar la bibliografía de este vídeo, los recursos utilizados y más ejercicios en la descripción del vídeo.